¿Y si todo lo que te enseñaron sobre la iglesia fuera solo una parte de la verdad? ¿Y si detrás de las túnicas sagradas, los cánticos solemnes y los vitrales majestuosos, existieran secretos tan profundos, tan perturbadores, que incluso los más fieles preferirían no saber? Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría conspirativa, es historia, es Biblia, es revelación espiritual. Durante siglos, el Vaticano ha sido el centro del poder cristiano en la tierra, pero también el escenario de guerras ocultas, ambiciones disfrazadas de fe y decisiones que moldearon imperios enteros sin que el pueblo lo supiera, desde el humilde pescador de Galilea al trono dorado de Roma, desde mártires escondidos en catacumbas hasta papas que desenterraron cadáveres para someterlos a juicio, desde el fuego puro del Espíritu Santo hasta fiestas escandalosas bajo cúpulas sagradas. Esta es una historia que la Iglesia rara vez cuenta, pero hoy tú vas a escucharla. Y si alguna vez sentiste que había algo más allá del rito, algo que no te dijeron, algo que el alma percibe pero la institución calla, este video es para ti. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo desafiará tu fe, puede transformarla para siempre. La construcción del poder de la Iglesia Católica desde sus raíces durante los primeros siglos, los seguidores de Jesucristo no eran vistos como líderes religiosos, sino como herejes peligrosos que desafiaban la autoridad del Imperio Romano. Eran perseguidos, torturados, lanzados a los leones y forzados a esconderse en catacumbas. Pero aquí ocurre el primer gran misterio espiritual. Cuanto más eran atacados, más crecían. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo no se apaga con amenazas, y la semilla del reino de Dios florece mejor cuando cae en tierra de dolor. Esta es una verdad que pocos entienden. La persecución, en lugar de destruir la fe, la purifica. Los primeros cristianos no buscaban poder, buscaban fidelidad. Y eso, precisamente eso, fue lo que los llevó al destino que transformaría al mundo entero. Con el paso del tiempo, aquella pequeña comunidad clandestina empezó a influir profundamente en el corazón del pueblo. El mensaje de amor, redención y vida eterna tocaba las fibras más profundas de un imperio que ya estaba cansado de su propia decadencia. Mientras los templos paganos se llenaban de ídolos fríos, las casas cristianas ardían con la llama viva de la oración. Poco a poco, el cristianismo dejó de ser un susurro para convertirse en un clamor imparable. No era solo una religión, era un movimiento espiritual que ofrecía algo que ni el oro de Roma podía comprar: esperanza. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que todo estaba en ruinas, pero una palabra de Dios lo cambió todo? Lo que muchos no saben es que esta expansión no fue solo numérica, sino también intelectual y cultural. La Iglesia empezó a formar comunidades organizadas, escribir textos, recopilar cartas sagradas y crear símbolos que hasta hoy marcan nuestra identidad espiritual. ¿Sabías que el calendario que usamos hoy fue ajustado por decisión papal? ¿O que gran parte del arte renacentista fue encomendado por líderes religiosos? La Iglesia no solo moldeó la fe, moldeó la historia, y aunque eso trajo frutos gloriosos, también abrió la puerta al peligro más silencioso, la tentación del poder. Cuando la fe empieza a mezclarse con la ambición, la línea entre lo divino y lo político se vuelve muy delgada, y es aquí donde se inicia la gran tensión espiritual que acompañará a la Iglesia por siglos. ¿Cómo preservar la pureza del Evangelio en medio de las estructuras humanas? La respuesta no es sencilla, pero está en la misma palabra de Dios. Jesús nunca fundó una institución política, fundó un cuerpo vivo, llamado a servir, no a dominar. Pero como seres humanos, muchas veces buscamos seguridad más que fe, estructura más que espíritu. Y así, lo que nació como una llama espiritual comenzó a revestirse de coronas, capas doradas y tronos de influencia. ¿Acaso esto significa que todo fue corrompido? No, significa que donde hay luz, también hay sombra, y el discernimiento es necesario. Este es solo el principio de una historia que mezcla gloria con oscuridad, milagros con escándalos, y revelaciones con silencios incómodos. Si has llegado hasta aquí,
es porque tu corazón anhela comprender más allá de la superficie. Y eso es bueno, porque conocer la historia del poder de la Iglesia es también una invitación a revisar tu propia historia con Dios. ¿Has edificado tu fe sobre el fuego del Espíritu o sobre estructuras humanas? La Biblia dice en 1 Corintios 3:13 que la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la declarará y será revelada por el fuego. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu percepción para siempre. El origen del papado y el simbolismo de Pedro como el primer papa. Todo comienza con una escena que parece simple, pero que es una de las más profundas y decisivas del Evangelio. Jesús, frente a sus discípulos, les hace una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Mateo 16:15. Y es Simón, el pescador impetuoso, quien responde con una convicción nacida del cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración lo cambia todo. Jesús mira a Pedro y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Puedes imaginar lo que sintió Pedro en ese instante? Pasó de ser un simple hombre a convertirse en el cimiento de una obra eterna. Pero aquí hay un símbolo que pocos logran captar. Pedro, cuyo nombre significa roca, representa más que un individuo. Representa la fe revelada directamente por el Padre Celestial. Jesús no escogió al más sabio, ni al más perfecto. Escogió al más impulsivo, al que había negado, al que dudaba, para demostrar que su iglesia se construiría, no sobre la fuerza humana, sino sobre la transformación divina. Y esa es la base espiritual del papado, una autoridad que no proviene del hombre, sino de la gracia de Dios. Por eso, cuando comprendemos el llamado de Pedro, también entendemos nuestro propio llamado. Dios no te elige por tus méritos, sino por tu corazón dispuesto. A lo largo de los primeros siglos, esta figura de Pedro fue tomando un lugar cada vez más central. Los obispos de Roma, considerados sucesores de Pedro, empezaron a ejercer una autoridad especial dentro de la Iglesia. No fue un camino lineal ni libre de controversia. Hubo debates, disputas teológicas y tensiones con otras comunidades cristianas. Pero lo cierto es que la figura del Papa fue consolidándose como un símbolo de unidad, una voz que buscaba mantener la fidelidad a la palabra de Dios en tiempos de persecución, confusión y herejías. ¿Has notado cómo, incluso hoy, cuando el caos reina en el mundo, muchos aún miran hacia Roma buscando una palabra de consuelo o dirección? Sin embargo, es fundamental comprender que el papado, en su esencia más pura, no fue concebido como un trono de gloria, sino como un servicio de amor. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Pedro, en sus cartas, llama a los líderes a pastorear con humildad, no como señores, sino como ejemplos del rebaño. 1 Pedro 5:2-3. El verdadero poder del papado no está en la corona, sino en la cruz. No está en los aplausos, sino en el sacrificio. Cuando olvidamos esto, cuando sustituimos el servicio por el control, traicionamos la esencia de aquel que nos llamó. Y eso, tristemente, es algo que la historia del Vaticano mostrará más de una vez. Por eso, antes de juzgar o idealizar la figura del Papa, debemos mirar con ojos espirituales. Pedro no fue perfecto. Negó a Jesús. Cayó. Pero se levantó. Lloró amargamente. Y fue restaurado por el Maestro con una pregunta repetida 3 veces. ¿Me amas? Juan 21. Esa pregunta sigue viva hoy. No solo para los papas, sino para ti y para mí. ¿Amas a Jesús lo suficiente como para seguirle incluso cuando no entiendes el camino? ¿Estás dispuesto a ser una piedra viva, como dice la Escritura en 1 Pedro 2:5, para edificar una casa espiritual? Si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma, porque la iglesia no es un edificio, eres tú, y lo que viene a continuación revelará cómo esta verdad fue usada, y en algunos momentos, distorsionada, por los poderes de este mundo. La alianza estratégica entre el Imperio Romano y el cristianismo. Imagina un mundo donde ser cristiano podía costarte la vida, donde los primeros creyentes eran vistos como amenazas al orden establecido, donde la cruz no era símbolo de fe, sino de castigo. Así vivían los cristianos antes del siglo IV.
Pero entonces algo extraordinario sucede. El emperador romano Constantino, tras una visión celestial en el campo de batalla, una cruz luminosa en el cielo, acompañada de las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás, decide legalizar el cristianismo. Este momento no solo marcó el fin de las persecuciones sangrientas, fue el inicio de una transformación histórica. La fe que se ocultaba en las catacumbas ahora era recibida en los palacios imperiales. Con el Edicto de Milán, en el año 313, el cristianismo dejó de ser perseguido para ser protegido, y con ese respaldo llegó algo más que libertad. Llegó el poder. El emperador, tocado por lo divino o movido por intereses estratégicos, solo Dios lo sabe, comenzó a favorecer a los cristianos. Catedrales fueron construidas. Templos paganos se convirtieron en iglesias. Se eximió a los líderes cristianos de impuestos. Y en el corazón de esta nueva era, se levantó una estructura monumental, la Basílica de San Pedro, sobre la tumba del apóstol, como señal de que Roma se transformaba en el nuevo epicentro de la fe. ¿Puedes ver el giro espiritual? De perseguidos a protagonistas, pero no sin riesgos, porque aquí se abre una tensión que aún hoy nos interpela. Cuando la fe se acerca demasiado al poder, corre el peligro de diluir su esencia. La alianza con Roma facilitó la expansión del Evangelio, sí, pero también permitió que intereses políticos comenzaran a filtrarse en la vida de la Iglesia. Lo que antes era guiado solo por el Espíritu Santo, ahora empezaba a ser influenciado por decretos imperiales, convenios de Estado y ambiciones humanas. El reino de Dios, que Jesús dijo no es de este mundo, Juan 18:36, comenzaba a convivir con el trono de César. ¿Cuántas veces en 1900 tu vida has sentido esa misma lucha interna entre tu llamado espiritual y las comodidades del mundo? Es cierto, hubo bendiciones. La Biblia fue copiada con más libertad. Los concilios se organizaron para preservar la doctrina. Se protegieron a los más vulnerables y se promovieron valores cristianos en muchas leyes. Pero también es cierto que se sembraron semillas de confusión, donde la obediencia a Dios empezó a confundirse con obediencia al sistema, y cuando la fe se convierte en herramienta de control, en vez de puente de salvación, el daño es profundo, porque lo que debía ser luz para las naciones se convierte, muchas veces, en sombra para las almas. ¿No es esto una advertencia clara para todos nosotros? Hoy, muchos celebran este momento como una victoria del cristianismo, y en parte lo fue, pero también fue una advertencia, porque desde entonces, la Iglesia caminaría sobre una delgada línea entre lo espiritual y lo terrenal, entre el servicio y la supremacía, entre el Evangelio y la política. Y esta línea no siempre fue respetada. Lo que veremos a continuación es la prueba de ello, una serie de episodios que muestran que, cuando el poder entra al templo, la pureza muchas veces sale por la puerta de atrás. Pero no pierdas la fe, porque incluso en medio del caos, la voz del Espíritu Santo siempre encuentra un corazón dispuesto a escuchar. Escándalos papales y la corrupción del poder dentro de la Iglesia. Cuando uno escucha la palabra papa, inmediatamente piensa en santidad, guía espiritual y entrega al servicio del reino de Dios. Sin embargo, la historia nos obliga a mirar más allá del símbolo y enfrentar una verdad incómoda. No todos los que ocuparon el trono de Pedro fueron pastores según el corazón de Dios. Hubo épocas en que el Vaticano se convirtió en escenario de luchas de poder, abusos de autoridad y escándalos tan oscuros que parecerían ficción, si no estuvieran documentados por la misma historia. Y aunque duela decirlo, es necesario, porque solo, cuando reconocemos el pecado, podemos buscar el arrepentimiento, y solo cuando hay arrepentimiento, el Espíritu Santo puede restaurar lo que fue dañado. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió en el año 897, conocido como el Concilio Cadavérico. El Papa Esteban VI mandó exhumar el cadáver de su antecesor, el Papa Formoso, para someterlo a un juicio público. Vestido con los ropajes pontificios, el cuerpo putrefacto fue colocado en un trono mientras se le acusaba de herejía. El juicio terminó con el cuerpo mutilado y arrojado al río Tíber. ¿Qué motivó tal locura? Ambición, venganza,
manipulación del poder espiritual con fines humanos. Y no fue un caso aislado. Durante los siglos X y XI, el papado fue dominado por familias nobles que colocaban en el trono pontificio a sus hijos adolescentes, más interesados en fiestas y placeres que en el Evangelio. ¿Puedes imaginar el dolor de los fieles al ver cómo la casa de Dios era usada como moneda de cambio en juegos de poder? Vaticano se llenó de intrigas, corrupción financiera, tráfico de influencias y hasta asesinatos, papas que mantenían amantes, que vendían indulgencias, que se enfrentaban a sangre y fuego con reyes y emperadores. La palabra de Dios era distorsionada para justificar lo injustificable. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas almas se alejaron de la salvación por estos escándalos, porque cuando el testimonio se mancha, la fe de los débiles se tambalea. Es por eso que Jesús fue tan severo con los fariseos diciendo, «Ay de vosotros, guías ciegos». Mateo 23:16. Pero incluso en medio de tanta oscuridad, Dios nunca dejó de levantar voces proféticas. Santos, mártires, reformadores, hombres y mujeres que con oración, humildad y fe, se mantuvieron firmes ante la corrupción, porque la iglesia verdadera no es un edificio, ni una institución, es un cuerpo vivo, formado por aquellos que aman la verdad más que la tradición, y el espíritu más que los rituales. Lo que esta parte de la historia nos enseña es que el poder sin carácter destruye, pero la fe auténtica, aunque sea perseguida, prevalece. Como dice 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y es justamente a partir de este dolor, de este colapso moral, que comienza a surgir el clamor por reforma. El pueblo ya no quería líderes lujuriosos, sino pastores compasivos. Ya no bastaban los ritos, se necesitaba verdad. Lo que veremos a seguir es la respuesta del cielo ante esta crisis espiritual, el despertar de un nuevo tiempo en la Iglesia, marcado por papas que buscaron reconectar con el corazón del pueblo, y por un espíritu que nunca dejó de hablar a través de los que realmente lo buscan, porque aunque el oro haya cubierto los altares, el fuego del Espíritu Santo aún quema en los corazones sinceros, y lo más importante aún, está por revelarse. Intentos de reforma, cambio de imagen, y la aparición de papas carismáticos, cuando el alma del pueblo ya no soportaba más el peso de la hipocresía institucional. El clamor por un cambio comenzó a resonar en los pasillos del Vaticano. No fue un cambio repentino, ni tampoco fácil, pero Dios, que nunca abandona a los suyos, levantó voces y corazones dispuestos a devolver la luz a lo que había sido cubierto por las tinieblas. Surgieron movimientos de reforma, llamados a la pureza, a la simplicidad del Evangelio, y aunque muchas veces fueron ignorados o reprimidos, algunos lograron sembrar una semilla que, con el tiempo, daría fruto, porque cuando el hambre espiritual es real, ni el mármol de los templos puede calar el clamor del Espíritu. ¿Cuántas veces en tu vida sentiste que Dios te estaba llamando de vuelta a lo esencial? A lo largo del siglo XX y XXI, surgieron papas que marcaron una diferencia espiritual notable. Juan Pablo II, por ejemplo, fue una figura que tocó el alma de millones. Con su testimonio de perdón, su lucha por la dignidad humana y su profundo amor por la juventud, encarnó una esperanza renovada. Fue él quien dijo, «No tengan miedo, abran las puertas a Cristo», y esas palabras aún resuenan como un eco eterno. Luego vino Benedicto XVI, un teólogo profundo, que intentó guiar la Iglesia hacia la raíz doctrinal, frente a un mundo cada vez más relativista. Y finalmente, el Papa Francisco, con su estilo pastoral, humilde y provocador, ha despertado tanto admiración como debate. Pero ¿sabes qué une a estos hombres? El deseo de reconectar con el corazón del pueblo y con el verdadero espíritu del Evangelio. No es coincidencia que, en medio de una era marcada por crisis de fe, estos líderes hayan enfatizado temas como misericordia, justicia social, compasión, diálogo. El Papa Francisco, por ejemplo, ha tocado profundamente las fibras sociales del mundo, llamando a una iglesia en salida, que no se encierre en sí misma, sino que abrace a los caídos, a los rechazados, a los olvidados.
Esta es una recuperación del Espíritu de Jesús. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Marcos 10:44. Y aunque sus posiciones han generado controversia, no se puede negar que han puesto a Cristo nuevamente en el centro de la conversación pública, porque al final, ese es el verdadero propósito del liderazgo espiritual, reflejar a Jesucristo. Pero no debemos ser ingenuos. Las estructuras siguen existiendo, los desafíos permanecen, las heridas del pasado aún sangran en la memoria de muchos fieles. Por eso, la reforma más urgente no es la de los edificios ni de los protocolos, es la reforma del corazón. De nada sirve cambiar las vestiduras si el alma permanece endurecida. De nada sirve un nuevo rostro si no hay nuevo espíritu. La Iglesia necesita más que modernización, necesita avivamiento, necesita volver al cuarto de oración, a la palabra de Dios, al arrepentimiento genuino, a la búsqueda del reino de Dios y su justicia. ¿Estás dispuesto a formar parte de esa transformación desde dentro? Y así llegamos a este punto crucial. Después de siglos de gloria y sombras, la Iglesia se encuentra ante un nuevo desafío. El mundo ya no busca rituales vacíos, sino verdades que sanen. Ya no basta con historia, se necesita testimonio. Ya no impactan los discursos, sino están respaldados por una vida encendida por el fuego del Espíritu Santo. Por eso, tú que estás viendo este mensaje, no pienses que este viaje fue solo informativo. Fue una llamada, una sacudida divina para que te levantes, para que ores, para que intercedas por la Iglesia de Cristo, para que tú mismo seas luz donde hay oscuridad, porque como dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, y lo que viene a continuación puede ser la parte más reveladora de todas. Ahora que has visto todo esto, ¿cuál fue el momento que más estremeció tu corazón? ¿Fue la traición de un papa que usó la cruz como bandera para su ambición? ¿O fue la fidelidad de aquellos pocos que, en silencio, siguieron la voz del Espíritu Santo en medio de la corrupción? Quiero saberlo. Déjame tu opinión en los comentarios. Tu voz importa. Tu experiencia puede despertar a otros. Y si este viaje por los secretos del Vaticano removió algo dentro de ti, si sentiste que Dios te habló en algún momento, si entendiste que la verdadera Iglesia vive en los corazones encendidos por su fuego, entonces no te vayas sin hacer dos cosas. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí revelamos verdades que muchos temen compartir. Y lo mío, que viene después, será aún más revelador. Te espero en el próximo video. Hasta entonces, que la gracia, la sabiduría y la presencia del Espíritu Santo te acompañen en cada paso. Y recuerda, cuando la historia se oculta, Dios la revela a los que tienen oídos para oír.